¿Alguna vez escuchaste de alguien que recibió un milagro, pero prefirió mantenerlo en secreto? Porque esta historia va a sacudir todo lo que crees sobre la fe, el destino y el amor. Un heredero millonario que perdió la vista sin explicación, de repente se ve curado, pero decide seguir fingiendo que está ciego. ¿Locura? ¿Egoísmo? ¿Miedo? Nada de eso. El motivo detrás de esa decisión te va a poner la piel de gallina. La mayoría de las personas cree que, al recibir una gracia, lo natural es gritarlo al mundo entero. Pero, ¿y si la verdadera cura no fuera de los ojos, sino del alma? ¿Y si la recompensa no fuera volver a ver, sino entender por qué hubo oscuridad? Prepárate, porque esta historia lo tiene todo: misterio, milagro, una gran vuelta emocional y una transformación espiritual de esas que te hacen replantearte la vida. Y lo mejor, todo basado en sentimientos que tú, del otro lado, conoces muy bien. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a ver aquí no es solo una historia emocionante. Es un espejo, de esos que nos muestran que, a veces, lo que parece una pérdida, es solo el comienzo de algo mucho más grande. Y quién sabe, tal vez hoy, el milagro también suceda dentro de ti. Emiliano Herrera era de esos jóvenes que parecían haber nacido con todo: cuna de oro, un futuro brillante y una mirada serena que dominaba cualquier lugar. A los 16, notó unas manchas raras en el cielo, pero, como muchos adolescentes, pensó que era solo cansancio. No imaginaba que ese pequeño malestar sería el inicio de algo mucho mayor. Algo que ni el dinero ni los mejores médicos podrían explicar. Era el comienzo de una ceguera sin causa aparente, el tipo de condición que hace que hasta el más escéptico se cuestione lo que la ciencia no explica. A los 24, después de un día completamente normal, Emiliano despertó en plena oscuridad. Nada de luz, ni sombras, ni contornos. Solo el vacío absoluto, una oscuridad que no se quedaba en los ojos, sino que se metía en el alma. La familia lo llevó a los mejores especialistas, viajaron a clínicas internacionales, hicieron todos los estudios posibles. ¿Los ojos? Perfectos. ¿La vista? Ninguna. Fue entonces cuando empezaron a mencionar palabras como psicosomático, neurofuncional, pero ninguna respuesta traía esperanza. Y entonces surgió la pregunta que nadie quería hacer: ¿y si era algo más allá? El tiempo pasó y los diagnósticos siguieron vacíos. Los médicos decían que era imposible, que no había daño físico, pero la ceguera seguía allí. Mientras los reportes fallaban, algo más profundo parecía moverse, como si la vida estuviera preparando a Emiliano para algo que no podía verse con los ojos. A veces, lo que nos falta por fuera es lo que nos obliga a mirar hacia adentro. Y allí, en la oscuridad, comenzó a desarrollar esa visión interior, esa que solo se revela cuando todo lo externo deja de tener sentido. Cuando la ceguera se confirmó, no fue solo la vista lo que Emiliano perdió. Perdió el gusto por las cosas simples, las risas espontáneas, incluso el sonido de sus amigos empezó a incomodarlo. Poco a poco, se fue aislando de todo. Las cortinas permanecían cerradas, aunque la luz ya no significara nada. Se encerró en un mundo silencioso, donde la esperanza parecía un lujo que ya no podía pagar. Su madre, una mujer de fe firme, se arrodillaba todas las noches junto a su cama y le pedía a Dios un solo milagro: que hiciera posible lo que la medicina no podía. Su padre, más pragmático, gastaba energía buscando nuevas tecnologías, clínicas alternativas, cualquier cosa que diera una pista. Pero nada parecía atravesar el muro que Emiliano había levantado por dentro. Y si alguna vez sentiste un dolor así, sabes que cuando el alma se cierra, ni el amor logra entrar. Pasaron meses intentando contratar a alguien que aguantara aquel ambiente tan sombrío, pero todas las cuidadoras se rendían. Algunas por miedo, otras porque no sabían cómo lidiar con tanta frialdad. Hasta que llegó Lucía Castañeda, una joven sencilla, sin grandes títulos, pero con una luz en los ojos imposible de ignorar. Había algo en ella, algo difícil de describir. Era como si cargara una paz silenciosa, como si hubiera sido enviada no por un anuncio, sino por una intervención divina. Lucía no llegó con promesas ni con discursos ensayados. Llegó en silencio, con una mirada dulce y una calma que transformaba el ambiente. Desde los primeros días, la familia notó algo distinto. Su presencia era ligera,
pero firme, como quien sabe que no llegó por casualidad. Y aunque no tenía experiencia, había en ella una convicción suave, una fe silenciosa que ni el dolor de Emiliano podía romper. Al principio, él la trataba como a todos, con frialdad, sarcasmo y largos silencios. Pero Lucía no retrocedía. Con una paciencia casi sagrada, ofrecía su compañía sin invadir, su ayuda sin imponer. En lugar de hablar demasiado, escuchaba. En lugar de insistir, comprendía. Respetaba su dolor como quien entiende que ciertas heridas no se curan con consejos, sino con presencia verdadera. Poco a poco, Emiliano empezó a abrir pequeños espacios. Primero aceptó un té, luego un paseo por el jardín, hasta que comenzó a escuchar sus historias. Y eran esas historias las que movían algo dentro de él. Lucía hablaba de la vida con un brillo distinto. Contaba sobre las mañanas en oración, sobre los pequeños gestos llenos de sentido. Y sin darse cuenta, Emiliano comenzó a comer mejor, a sentarse más erguido, a escuchar con interés. Era como si, en la simplicidad de ella, él viera lo que sus ojos ya no podían, la posibilidad de redención. Fue en esa convivencia inesperada donde su mundo comenzó a tomar forma de nuevo, aún invisible, pero lleno de visión interior. Fue Lucía quien, con todo cuidado, sugirió leer la Biblia en voz alta por las mañanas. Al principio, Emiliano escuchaba sin mucho interés. Pero algo en esa voz suave, en esa forma sincera de narrar, comenzó a tocar rincones olvidados del alma. Palabras que había oído antes, ahora pesaban distinto. Hablaban de curación, de renacer, de transformación espiritual. Y poco a poco, Emiliano empezó a preguntar, a reflexionar y a orar. La convivencia diaria trajo más que rutinas y cuidados. Trajo afecto callado, miradas que duraban un segundo más, sonrisas contenidas. Lucía hablaba de fe, pero también llevaba una ligereza que devolvía a Emiliano la alegría de ser escuchado, de ser visto, aún sin ver. Y él, que juró no volver a amar, descubrió que estaba enamorándose. No de una apariencia, sino de la luz que ella llevaba dentro. Era un amor sin prisa, sin promesas, pero que traía consigo algo raro, esperanza verdadera. Una tarde, mientras escuchaban la lluvia en la terraza, Emiliano dijo con la voz quebrada: «Le diste sentido a mi vida otra vez». Fue la primera vez que se permitió decirlo. Lucía solo apretó su mano, como quien entiende todo sin necesidad de palabras. Y en ese instante silencioso, algo cambió. No en el cuerpo, sino en el alma. Y cuando uno se entrega con el corazón abierto, no hay oscuridad que dure para siempre. Pero lo que vendría después, nadie lo podría haber previsto. Esa noche, algo se sentía distinto en el aire. Emiliano se había retirado más temprano, pero el sueño no llegaba. El corazón le latía inquieto, como si algo dentro de él empezara a despertar con fuerza. En medio de la oscuridad del cuarto, se arrodilló, solo, vulnerable, sincero, y, por primera vez, hizo una oración verdadera. No pidió su vida de vuelta, ni la fortuna perdida, solo una oportunidad. Señor, si es tu voluntad, permíteme ver el rostro de Lucía, aunque sea por un instante. Fue una plegaria corta, pero llena de fe. A la mañana siguiente, abrió los ojos como cada día, pero algo estaba ahí. Una luz suave, un contorno, la nitidez del techo sobre su cama. Le tomó segundos entenderlo. Estaba viendo. Realmente viendo. Tocó su rostro, las sábanas, y rompió en llanto. Pero, en lugar de correr a contarlo, Emiliano tomó una decisión inesperada: guardaría el secreto por 3 días. Esperaría hasta el cumpleaños de Lucía. Quería que el primer rostro que viera con el corazón pleno y los ojos restaurados fuera el de ella. Durante esos 3 días fingió. Actuó como si nada hubiera cambiado, aunque por dentro todo era distinto. Observaba a Lucía en silencio, admirando su dulzura, sus gestos sencillos. En cada movimiento, veía más que belleza, veía propósito, veía redención. El milagro no llegó con truenos ni luces del cielo. Llegó en el momento justo, en la medida exacta, como un susurro de amor entre Dios y un hombre que lo había perdido todo, menos la esperanza. El día del cumpleaños amaneció con sol, música suave y olor a pastel recién hecho. La casa estaba decorada con cariño, y Lucía, como siempre,
cuidaba de cada detalle, sin saber que aquella sería una celebración mucho mayor de lo que imaginaba. Familiares y amigos reunidos, sonrisas en el aire, y Emiliano, sentado como de costumbre, con los ojos cerrados, o eso creían. Su corazón latía acelerado. Sabía que había llegado el momento. El momento de revelar el milagro. Cuando todos se reunieron para cantar las mañanitas, Emiliano se levantó despacio. Llamó a Lucía por su nombre, con una voz temblorosa, no de miedo, sino de emoción. Abrió los ojos frente a ella, la miró por primera vez y dijo: «La primera cosa que quise ver, fuiste tú». El silencio llenó la sala. Lucía se cubrió el rostro, llorando entre sorpresa, alegría y algo que solo el amor verdadero puede provocar. Ahí, frente a todos, Emiliano no solo veía con los ojos, veía con el alma. Entre lágrimas, risas y abrazos, los dos se declararon, sin miedo, sin máscaras. La familia, conmovida, los rodeó como quien presencia un final escrito por Dios. Y quizás sí fue. Porque hay historias que no necesitan explicación, solo fe. Mientras los aplausos llenaban la sala, alguien susurró en voz baja: «Esto no es casualidad. Esto es lo que pasa cuando el cielo decide tocar la tierra». Horas después, cuando la casa se había calmado, la madre de Emiliano llevó a Lucía a un rincón. Con los ojos llenos de lágrimas, le confesó algo que había guardado en silencio durante meses. Le contó que, cuando todo parecía perdido, se había arrodillado sola en la capilla familiar y le pidió a Dios que enviara a alguien con alma limpia y corazón firme para cuidar de su hijo. No buscaba una enfermera perfecta, buscaba la persona correcta. Y entonces, Lucía apareció. Para Lucía, aceptar aquel trabajo nunca había sido solo una oportunidad. Era como si algo la hubiera empujado hacia allí. Aunque no entendía por qué, sentía que tenía que estar en ese lugar. Al escuchar la historia de la madre de Emiliano, todo cobró sentido. Era como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Ese momento no era coincidencia, era la confirmación de que algo más grande los guiaba, con delicadeza y propósito. Desde entonces, todos vieron la historia con otros ojos. Ya no era solo sobre un joven que recuperó la vista. Era sobre un milagro, una elección espiritual, una fe que mueve lo invisible. Y no quedó duda, Lucía no había llegado por casualidad. Había sido enviada. Y cuando el amor nace bajo el toque de una intervención divina, transforma todo, incluso aquello que los ojos humanos jamás podrían explicar. Días después, Emiliano decidió volver al hospital donde le habían hecho los estudios. Quería agradecer y entender. Los médicos se sorprendieron, ya habían cerrado su caso como irreversible. Hicieron nuevos exámenes, tomografías, pruebas de estímulo, comparaciones. ¿El resultado? Todo normal. Ninguna alteración. Ninguna explicación médica. La ciencia, esta vez, guardó silencio. ¿Y qué queda cuando incluso los doctores dicen no sabemos? Queda la fe. Algunos especialistas insistían en buscar una razón lógica. Pero uno de ellos, un hombre mayor, lo miró y dijo: «En 30 años de carrera, nunca vi algo así. Tal vez sí exista una fuerza que va más allá de nuestras fórmulas». Fue un momento raro, el escéptico admitiendo que hay cosas que solo se entienden con visión interior. Y en aquella sala blanca, fría, llena de tecnología, se escuchó un susurro espiritual que no necesitaba micrófonos. Esa parte del camino fue un recordatorio poderoso, no todo en la vida se mide con números o se demuestra en gráficos. A veces, lo que cura no viene de fuera, viene de dentro. Y si alguna vez viviste algo que nadie pudo explicar, entiendes lo que Emiliano sintió ese día. La vida nos pone frente a momentos donde solo hay dos caminos: hundirse en el vacío, o aferrarse a la esperanza y al amor verdadero. 6 meses después de aquel cumpleaños inolvidable, bajo el cielo dorado de una tarde de primavera, Emiliano y Lucía se casaron. Fue una ceremonia íntima, llena de emoción real, donde cada lágrima parecía una oración respondida. No hubo lujo ni promesas exageradas, solo dos corazones que se encontraron en la oscuridad y eligieron caminar juntos hacia la luz. Y entre los votos, Emiliano dijo una frase que tocó a todos: «Si tuviera que pasar por todo otra vez, lo haría, solo para encontrarte al final».
2 años después, la mansión antes silenciosa ahora se llenaba con risas y vida. Lucía esperaba un niño, y ya tenían el nombre, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Porque todos sabían que no fue suerte ni casualidad lo que escribió ese camino. Fue el amor verdadero, cultivado en el dolor, fortalecido en la fe y sellado por una intervención divina. Emiliano, ahora con los ojos abiertos, aprendió a ver mucho más allá de lo visible. Decía que sus 7 meses de ceguera fueron, en realidad, un viaje hacia adentro. Un tiempo de silencio en el que pudo oír lo que el ruido de la vida le había callado. Porque a veces, hay que perder todo lo que se ve, para encontrar lo que realmente importa. Y tú, que estás escuchando esta historia, tal vez también estés en medio de una noche oscura. Pero recuerda, la luz puede estar mucho más cerca de lo que imaginas. A veces, todo empieza con una simple oración sincera. Y ahora dime, ¿cuántas veces has caminado en la oscuridad sin ver salida? ¿Cuántas veces la vida te obligó a detenerte, solo para que pudieras escuchar lo que tu corazón intentaba decirte hace tiempo? Tal vez, como Emiliano, estás en un momento de silencio, no porque todo haya terminado, sino porque algo mucho más grande se está preparando. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ver con los ojos del alma? ¿Listo para creer que lo que te falta puede ser justo lo que te transformará? Piénsalo. ¿Qué pedirías hoy si supieras que Dios te está escuchando? ¿Y qué harías si ese milagro se cumpliera mañana? Si esta historia tocó algo dentro de ti, te invito a seguir esta jornada con nosotros. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite luz en medio de su oscuridad. Porque, a veces, una simple historia es el comienzo de un milagro.